Hola, ¿cómo están? Espero en el Señor que muy bien, rogando sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y el día de hoy voy a dar inicio a una pequeña serie de estudios sobre preguntas que podemos tener cada vez que oímos a una persona cristiana hablar de Cristo. Por ejemplo, y esta va a ser la primera, ¿somos todos hijos de Dios? Yo recuerdo que desde muy pequeña escuchaba a las mamás cuando los niños andábamos, porque yo era una niña también, jugando allá afuera y empezaba alguien a pelearse y las mamás decían, no se peleen porque todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Vamos a meditar un pasaje de la palabra de Dios, pero antes me gustaría ir al Señor en oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú sabes, Señor, el propósito de esta pequeña meditación. Yo te ruego, Padre, que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para no solamente comprender tu palabra, sino recibirla, Padre, aceptarla como de parte tuya, creyendo que es tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos, ilumínanos, guíanos y cumple tu propósito por medio de ella. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a meditar un pasaje muy bonito en el libro de Juan. El libro de Juan, Juan el apóstol, y de ninguna manera esto pretende ser un estudio teológico ni nada por el estilo. La Biblia fue escrita, dicen los estudiosos, en un lenguaje antropomorfo. Esto es, en la forma del hombre, de manera que tú y yo lo podemos entender fácilmente. Y vamos a meditar en estos versículos. En el capítulo 1 habla del Señor Jesús como estando desde el principio con Dios. Dice, en el principio era el verbo, Jesús, y el verbo era con Dios, Jesús estaba con Dios, y el verbo mismo, Jesús, es Dios. Así dice la palabra de Dios. Entonces, desde el principio han estado los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que en realidad es una sola persona, un solo Dios en tres personas. Es algo difícil de entender para nosotros, pero lo que el Señor nos pide no es tanto que comprendamos esas cosas tan profundas, sino que aceptemos el regalo que Él nos está dando. Dice la Biblia que en el principio Él estaba con Dios, pero dice que después vino. Y en el versículo 11 dice, a lo suyo vino, a lo suyo, a lo suyo, y está en singular. ¿Por qué? Porque Él venía con un propósito, salvarnos. Por eso se habla de la salvación. Cuando el hombre fue creado y cayó en pecado, nos heredó a todos la herencia, ¿verdad?, de pecado. Todos nacemos ya con el pecado. Pero aunque no fuera así, una vez que empezamos a crecer, nosotros por decisión propia escogemos pecar. Entonces dice, a lo suyo vino, esto es, vino a salvarnos, mas los suyos no le recibieron. Esto es, el pueblo de Israel, de donde él nació, no le recibió. Ellos no quisieron saber nada de él. Pero luego dice el versículo 12, y ese es el que nos vamos a centrar nosotros en estudiar. Dice, mas a todos los que le recibieron. Esto te incluye a ti y me incluye a mí, le incluye a una persona de China, de Inglaterra, de Rusia, de la India, de cualquier país. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y a propósito, fíjense muy bien cómo dice, mas a todos los que le recibieron, a todos, nos incluye a todos. Cuando habla en Juan 3:16, el versículo más conocido en el mundo, traducido a mayor número de idiomas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, esto es al cosmos, a todo el mundo entero, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de venir del Señor Jesús al mundo era salvarnos, no estar perdidos, esto es, no estar separados de Dios. Entonces dice que a lo suyo vino, a eso, a salvarnos, pero los suyos, su pueblo, no le recibió. Pero a todos los que le recibamos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí se contesta la primera pregunta que yo presenté. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿De acuerdo a este versículo? No. Solamente aquellos que lo reciben, que creen en su nombre. Y aquí es muy bonito porque creer en su nombre significa aceptarlo. Ahí dice que los que le recibieron. Y todos podemos decir, yo sí creo en Dios, yo sí creo. Pero ¿verdaderamente lo has recibido en tu corazón? ¿Verdaderamente le has pedido que te perdone tus pecados, que entre a tu corazón y te salve? Muchos de nosotros ni siquiera creemos estar perdidos. Pensamos, pues si estoy bien, tengo una casa donde vivir, tengo una familia bonita, tengo dinero suficiente para comer. Estoy bien, no estoy perdido. Pero la Biblia nos enseña que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos perdidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación que vino al mundo, la condenación, lo que nos pierde, que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, volvemos al principio. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿De acuerdo a este versículo? No. Y aquí hay 3 puntos que son los que vamos a ver el día de hoy. Dice en el versículo 13, hablando de aquellos que sí le reciben, hablando de aquellos que sí creen en su nombre, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que engendra a sus hijos y lo hace cuando tú y yo creemos con todo nuestro corazón y aceptamos el regalo de la salvación. Fíjate cómo dice, los cuales no son engendrados de sangre. Y aquí viene el primer requisito. Ni tú ni yo podemos decir, pues yo me voy a ir al cielo porque mis papás me inculcaron la religión y yo seguí sus pasos. No, la salvación no se hereda. Dios no tiene nietos. La salvación es personal. Volviendo a Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, no dice, todo aquel que tenga un papá que creyó. No, la salvación no se hereda, es personal. Luego dice, ni de voluntad de carne. Y seguido, ¿verdad? Escuchamos gente que tiene muy buenos sentimientos, que es muy bonita de ánimo, de entrega a los demás, de servicio. Y seguido escuchamos gente que dice, no, esa persona sí se va a ganar el cielo, seguro se lo va a ganar. No, dice la Biblia que no es de voluntad de carne, no es de que yo me esfuerce y haga y me voy a ir al cielo porque me estoy esforzando. No, porque en Efesios 2, 8 y 9, cerciórense, léanlo, dice la Biblia que no por obras, porque por gracia, por regalo de Dios, sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Si alguno de nosotros pudiera llegar al cielo por buenas obras, seguramente estaríamos, yo se pude, ¿no? Y pues claro que no se puede, no se puede. No es de voluntad de carne. Por más que nos esforcemos, claramente la Biblia nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y el número 3 dice,
eh, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Hay gentes que llegan a tener un estatus tan alto, de tanto reconocimiento, que sentimos que si Él me toca, que si Él piensa en mí, ya me va a salvar, porque Él es bueno, Él es una persona muy especial. Pero ahí dice claramente, ni de voluntad de varón. Y la Biblia nos dice en Primera de Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Ningún varón, por más grande que sea, por más maravilloso. He escuchado de grandes predicadores que se quitan el saco y lo avientan y la gente, ¡ay, ya me cayó la bendición! No, mis hermanos, no es así. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Él es quien vino a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer, recibirlo, como dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Yo soy una hija de Dios. Desde que tenía 13 años, yo le pedí al Señor Jesucristo que entrara a mi corazón y me salvara. Yo creí con todo mi corazón que su sacrificio era perfecto y suficiente para salvarme. Y aquí estoy. 50 años después de eso, bendito sea su nombre, sigo siendo hija de Dios, porque Él murió en la cruz para pagar por mis pecados. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Has recibido la gracia de Dios? ¿Has invitado a Cristo Jesús en tu corazón? Recapitulando, Dios no tiene nietos, la salvación no se hereda, porque no es por voluntad de sangre. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque dice que no es por voluntad de carne. Y tampoco es porque conocí a una persona muy importante, es el pastor de los pastores, el más importante. No, puede ser la persona más maravillosa que te puedas imaginar, pero si no es Cristo, no es suficiente. Solamente Cristo. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Entonces yo te invito, ¿quieres ser hijo de Dios? Arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Jesucristo que entre a tu corazón, recíbelo, créelo por fe. Y entonces sí tendrás esto que dice en Juan 1:12, el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Espero que sea de utilidad para ti. Y si tienes alguna pregunta, mándamela. Y con mucho gusto yo estoy dispuesta a contestar. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.